No sé si... ¿No? Aquí estamos. Ya. Bueno, esto, yo principalmente nos conocemos con varios de ustedes. Nosotros hemos tenido clases en otros cursos y probablemente algunos saben que yo principalmente trabajo en el área de la biotecnología reproductiva, principalmente en líneas de investigación que están enfocadas en la utilización de células troncales para el tratamiento de enfermedades y también para el manejo reproductivo, pero como parte también de la extensión que hago en la universidad desde hace aproximadamente unos 11 años. Estoy trabajando con productores de bovinos de carne de la provincia de Melipilla, donde hacemos principalmente lo que es IATF, ya que es, ¿no es cierto?, inseminación a tiempo fijo. Esto está enfocado inicialmente en un proyecto de mejoramiento genético, que es, no sé si ustedes saben, pero el Estado en Chile desde el 2012 tiene un programa de mejoramiento genético que va originalmente iba desde la región metropolitana hasta la 12ª, hasta la región de Magallanes, principalmente apunta a mejoramiento genético de bovinos de carne y de leche. Entonces, a través del INTAP y a través de Prodesal, pero principalmente a través de lo que se llaman los sistemas SAT, que son los sistemas de asistencia técnica a productores no tan pequeños, se entregan entonces herramientas para incorporar la inseminación artificial y a través de eso el mejoramiento genético. ¿Ya? Después del año 2013, la región metropolitana quedó fuera del programa de mejoramiento genético porque fue considerada como una región no ganadera. Entonces, nosotros decidimos seguir trabajando con los agricultores, los ganaderos en este tema, como una actividad más bien de extensión de la facultad y también como una actividad de docencia, porque estuvimos haciendo pasos prácticos y también como parte del electivo de manejo de rebaños que tenía el doctor Hervé. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre el programa de mejoramiento genético, que ya ha pasado harto tiempo, pero en adelante, sacando más o menos cuenta, yo creo que hemos realizado ya cerca de unas 2000 inseminaciones a tiempo fijo en esta zona. O sea, estamos cerca, ¿no es cierto?, considerando una tasa de pérdida de un 50%, cerca de unos 1000 terneros producidos entre los productores que asesoramos en esta zona. Inicialmente partimos con 14 productores, hoy día estamos con 3. Hemos hecho algunas memorias de pregrado también en esta zona y como les comentaba, el selectivo de manejo genético, de manejo rebaño, y también hemos postulado con los proyectos FIA en el área de desarrollo rural y principalmente en el área de reproducción y manejo reproductivo. Aquí hay algunas fotos de hace varios años de lo que hacemos principalmente, que es diagnóstico de gestación, diagnóstico del estado reproductivo de las vacas con mediante ecografía, inseminación a tiempo fijo, sincronización de celo a tiempo fijo, inseminación, posteriormente hacemos diagnóstico de gestación nuevamente, y en una época también estuvimos haciendo evaluación de los terneros cuando empezaron a salir los primeros terneros digamos, esto es principalmente con Angus rojo, con raza Angus rojo, cuando empezaron a salir las primeras crías, hacemos evaluación de las crías, etc. Bueno, probablemente en el curso, ¿no es cierto?, este curso está enfocado en bovinos de carne y van a ver, a lo mejor en las clases, que la rentabilidad general de estos sistemas de producción de carne se basa principalmente en 2 pilares. Ya, lo que es la crianza principalmente se basa en 2 pilares, uno es principalmente el pilar reproductivo y el otro es el pilar nutritivo, podríamos decir, o de nutrición, que es lo que es la ganancia de peso, ya, la ganancia de peso diaria, pero ese factor, ambos factores están muy condicionados por la genética.
Ya, entonces podría decir que la genética también es un factor que está involucrado y que probablemente es un tercer pilar que apoya, digamos, estas dos ideas. Cuando un productor, principalmente productor mediano o pequeño, que hace crianza, ya que son muchos productores a nivel nacional que se dedican a la crianza de bovinos de carne, principalmente, son en las zonas rurales, principalmente en la zona centro-sur, en el sur, pero también hacia el norte. Cuando ese productor quiere vender su ganado, quiere vender sus animales, lo más probable es que lo haga a través de una feria ganadera o a través de intermediarios. ¿Ya? Y cuando él llega a la feria ganadera le van a pagar, sus animales van a ser categorizados, ¿no es cierto? Si son animales, ¿no es cierto? Novillos, si son terneros, si son vacas, si son vacas de carnaza, que le llaman las vacas de lechería. Y dentro de esa categoría le van a asignar un precio por kilo. ¿Ya? Ese costo, ese precio por kilo, en este caso son para terneros, porque lo que venden, los que hacen crianza venden terneros. Aparte de repente venden vacas, ¿no es cierto?, que ya están dando de baja. Ese precio por kilo va a estar determinado principalmente por el mercado. Y en Chile, como sabemos que tenemos harto monopolio, no hay mucha competencia en este tema de las ferias ganaderas, pero bueno, el mercado nacional y sobre todo el mercado internacional determina ese precio. El productor puede hacer poco en relación a eso. ¿Ya? En Chile, en general, los productores pequeños tienen poca fuerza de movilización, hay pocas cooperativas, el productor tiende a ser más bien individualista. Entonces, poco lo que se puede hacer, y además que Chile tiene una economía libre de mercado, por lo tanto los precios se manejan relativamente de forma libre. Ustedes saben un poco sobre eso. ¿Ya? Entonces al productor se le van a pagar una cantidad de pesos por kilo, y de aquí hacia abajo el productor sí puede empezar ya a manejar y a mejorar su rentabilidad, porque esto es lo que tiene que ver con los kilos que tienen los terneros que le está vendiendo. ¿Ya? Por lo tanto, si él tiene más kilos de ternero por vaca encastada, ya que es en el fondo el indicador global que él va a tener en su producción, va a ganar más plata. Ahora, hay que decir que, entre paréntesis, comentario de que el precio en este momento de los terneros está muy alto, ¿ya? Y de hecho yo nunca había visto un precio tan alto de la carne. El año pasado se estaban pagando 2.000 pesos por kilo de... Más de 2.000 pesos, hasta 2.500 pesos por kilo de novillo gordo, lo cual es un precio histórico. Ya históricamente los precios andaban entre los 1.000 pesos, 1.500 pesos, este año 2.500 pesos, muy bueno en relación como efecto de la pandemia y de varias otras cosas. Ahora, estos kilos que el productor está vendiendo, porque él llega con un camión con terneros, ¿no es cierto? Un volumen de animales. Va a depender entonces de dos aspectos. Un aspecto es la reproducción y el otro aspecto vamos a decir que está más relacionado con aspectos de alimentación. Entonces, en la parte de reproducción, ¿no es cierto? Si él tiene más cantidad de terneros para vender, más peso, entonces más ganancia. Entonces, esto depende un poco del porcentaje de parición que él tiene en su sistema. ¿Cuántas vacas parieron? ¿Cuántos animales, ¿no es cierto?, nacieron en relación a las vacas que él tiene? Y esto va a depender del porcentaje, esto es al destete, entonces en el fondo el productor lo que está vendiendo es un animal destetado, o lo está destetando justo en el momento de la venta, que eso es más o menos lo que se hace. Eso va a depender del porcentaje de parición, es decir, cuántas vacas parieron, ¿no es cierto? Y desde el parto hasta el destete, cuántos animales se pudieron haber muerto. Eso en el fondo es la mortalidad entre el nacimiento y el destete. En general, la mortalidad entre el nacimiento y el destete es muy baja, un poco los terneros que se mueren. ¿Ya? Las causas que podrían ser muchas, pero en general estamos hablando de sistemas de producción de bovinos de carne de pequeña escala, animales bastante sanos, pocas enfermedades, los productores se preocupan bastante de estos animales, por lo tanto las mortalidades son pocas. Pueden considerarse algunos aspectos, por ejemplo,
de hoy día, por ejemplo, sobre todo en las zonas cerca de las zonas urbanas, ataques por perros, ¿no es cierto? O animales que a lo mejor nacieron en épocas, digamos, de mucho frío, etc. En la zona sur pueden haber otras razones. Ahora, el porcentaje de aparición, aquí es donde entramos a jugar un poco lo que yo hago en la asesoría con estos pequeños productores, es tratar de aumentar la cantidad de vacas gestantes y disminuir el porcentaje de vacas no gestantes. Ya este es un poco el manejo reproductivo que se hace en estos sistemas, donde tratamos de que la mayor cantidad de vacas queden preñadas, si no todas por inseminación artificial, no importa, porque realmente los IATF que estamos andan en torno al 50% de tasa de preñez, pero en la tasa de preñez de la temporada total, siempre alcanzamos cerca del 90% de animales preñados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después hay un repaso con el toro y el toro se encarga, digamos, de preñar por sobre el 50% de la inseminación. Y en el otro lado está el aspecto de alimentación, los pesos, cuánta es la ganancia, ¿no es cierto?, que tiene el ternero diaria. Eso depende inicialmente de la leche que da la madre, después el ternero se va destetando, va empezando a consumir pasto, entonces eso va a depender de la calidad del campo, de la pradera. La edad en general, más o menos estamos cerca de los 7 meses, eso va a depender del precio. El productor va a soltar los terneros cuando el precio esté bueno. Si el precio no está bueno, va a esperar y por eso la edad del ternero al destete va a variar un poco. Aquí entra la genética a jugar un rol importante. Si tenemos animales de mejor genética, con mayor aptitud de carne, es posible que logremos ganancias de peso diarias mejores. Tiene varias ventajas incorporar genética especializada en carne. Nosotros comparamos lo que pasa hoy día con hace 15 años atrás. Había muchos productores que tenían razas doble propósito, habían razas, digamos, que eran difíciles de generar ganancia de peso. Hoy día, en general, el Angus es una raza que está bastante distribuida, que tiene, digamos, varias ventajas. Y la producción de leche también está asociada dentro de la selección que se hace de los animales. Se consideran principalmente animales que tengan facilidad de parto, ganancia de peso, sean animales que tengan aptitud materna, por lo tanto la leche también está incorporada. Ahora, un aspecto bien importante, como los sistemas son extensivos, es que el productor pueda aprovechar, ¿no es cierto?, los recursos forrajeros que tiene en el predio. Estamos hablando de productores que tienen campos relativamente grandes donde puedan aprovechar, digamos, pradera. También hay productores que tienen campos muy pequeños que solamente se enfocan, o la alimentación, digamos, solamente la provee el productor. El productor compra, ¿no es cierto?, insumos de desechos de agroindustria, ¿no es cierto?, pelón de almendra, o puede ser, ¿no es cierto?, guano, y por lo tanto alimenta a sus animales. Eso es cada vez más frecuente, porque la disponibilidad de forraje de pradera es cada vez más escaso. Sobre todo en la zona central tenemos una sequía que está afectando mucho a los productores, por lo tanto, los que están sobreviviendo se han ido gradualmente independizando de la pradera. Digamos, no 100%, pero ha ido aumentando, digamos, la compra de insumos. Bueno, ahora, en el caso de la pradera, ¿por qué aprovechar la pradera? Es importante porque es un recurso de bajo costo, y esto es normalmente lo que debería hacer un productor que se dedica a la crianza y que, sobre todo en las zonas más hacia el sur, prácticamente una gran cantidad, digamos, de los sistemas se basan en sistemas extensivos con pradera. Entonces, este es un gráfico que muestra la producción de pradera yo diría en Chile en general, en la zona, digamos, central hacia el sur, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, la época de otoño e invierno, y hay una baja producción de pradera, ¿ya?
terminando el invierno, va a comenzar gradualmente hacia la primavera a aumentar la producción de pradera de forma dramática. Ya, aquí en la zona central, la zona de Melipilla, octubre y noviembre, hay mucho pasto. Eso ha ido bajando con los años, con la sequía, pero todavía se mantiene, digamos, una época, digamos, de alta producción, y esto va a empezar a decaer hacia el verano. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas han ido cambiando un poco en el tiempo? En los últimos 10 años, los inviernos tienden a ser un poquito más cortos. Entonces, los productores normalmente antes trataban de encastar. Bueno, primero tengo que decir de que el encaste de los animales tiene que estar asociado complementariamente con la producción de la presa. Es decir, la idea es que el productor, los mayores requerimientos que tengan los animales, estén acoplados con la mayor disponibilidad de forraje que hay en la presa. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es que los animales nazcan en una época del año, ¿no es cierto? Comience el consumo de leche y cuando tengan la mayor cantidad de requerimientos, tengan la mayor disponibilidad de forraje en la presa. ¿Ya? Ese es el concepto, la idea, digamos, que se le ha tratado de incorporar a los productores durante 50 años y que algunos todavía no logran incorporar. ¿Ya? Entonces, la idea sería que, ¿no es cierto?, considerando los requerimientos de los terneros, que generalmente, inicialmente, el requerimiento del ternero está cubierto por la leche materna, y por lo tanto la vaca necesita tener disponibilidad de forraje, pero el mayor requerimiento del ternero no va a ser al momento del parto, o en el mes siguiente del parto, sino que probablemente de los 2 meses en adelante. ¿Ya? Entonces, considerando que la curva de producción de forraje alcanza su máxima, digamos, cantidad aproximadamente entre octubre y noviembre, ¿cuándo deberían nacer los terneros? Dijimos 2 meses, mayor disponibilidad sería algo así como 2 meses antes. Ya, octubre y noviembre, entonces estamos pensando en agosto y en julio. ¿Ya? Y entonces estos son los meses en el que todavía estamos en invierno, está terminando el invierno, y la idea es que se produzcan los nacimientos en esta época. Podríamos alargarlo hasta septiembre, pero no más que eso. Eso es lo que se llama en producción de carne la estación de parto. Ya, la estación de parto es el momento en el cual los animales están naciendo. Puede durar 2 meses, idealmente 2 meses, pero en la mayoría de los casos dura 3 meses. Pero no debería durar más de 3 meses. ¿Ya? Ahora, en la medida que nosotros tenemos una estación de parto acotada, vamos a tener, eso está determinado por la estación de encaste. Porque en la medida que nosotros encastamos en una época restringida, de 2 o 3 meses, los partos se van a producir en 2 o 3 meses, porque la gestación en las vacas dura 9 meses, ¿cierto? Y no 10, no 11. Siempre ese es un número fijo. Para que los partos se produzcan en julio o agosto, normalmente nuestra temporada de encaste debería ser más o menos octubre, noviembre. ¿Ya? Entonces, en la medida en que estamos en la mejor época del año, con la mayor producción, y las vacas están, ¿no es cierto?, alimentándose para dar lactancia a los terneros, nosotros vamos a empezar también a encastar esa vaca. Ya, ese es un desafío porque esa vaca va a estar en lactancia, terminando, ¿no es cierto?, los 2 meses, y nosotros vamos a tratar de inseminarla y preñarla nuevamente. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué se tiene que hacer el repaso con toro si se supone que la inseminación artificial debiese de funcionar? La inseminación, en el protocolo que nosotros hacemos, y que en general la mayoría de los protocolos no son 100% efectivos. No preñan al 100% de las vacas. Por varias razones, pero principalmente, lo vamos a conversar en un minuto, pero los protocolos de tiempo fijo que usamos, que son de bajo costo, más o menos alcanzan entre un 50 y 60% de tasa de preñez. Si yo dejo al productor, lo que pasaba antiguamente, por un error que se cometió
cuando comenzó el plan de mejoramiento genético, por un mal manejo que se hizo, a algunos productores se les recomendó que eliminaran los toros y que solamente hicieran inseminación artificial. Eso significa que el productor, más encima de él con un sistema de detección de cero, no era a tiempo fijo, el productor máximo puede alcanzar 50% de vacas preñadas. Eso en términos de eficiencia reproductiva es muy pobre para el productor. Significa porque normalmente los sistemas de carne, los productores apuntan al 90-95%. Eso permite la rentabilidad para que el sistema se mantenga. Si yo al productor le digo que venda los toros y nos enfoquemos nada más que en inseminación artificial, el productor va a alcanzar 50% de vacas preñadas, lo más probable es que en 2 años ya esté fuera del rubro, no tenga rentabilidad. Para poder alcanzar el 95%, tenemos que hacer un repaso con toro. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. El toro no va a aportar la genética que aporta la inseminación, pero nos va a permitir llegar al 95% de premio. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, más o menos la idea es que los partos se produzcan hacia finales del invierno, ¿ya? Cuando está el ternero todavía, el parto va a producir en el invierno frío, pero los terneros en general la especie bovina tiene bastante buena resistencia al frío. Lo que no tiene muy buena resistencia al calor, pero el frío anda relativamente bien. ¿Ya? Esta es más o menos la temporada de parto, temporada de caste. Y el destete se va a producir, aquí hay una época más o menos que es marzo, pero es variable, puede ser, va a depender un poco del precio de la época en que ocurre el destete. Lo que sí es importante decir es que como en la temporada del caste va a determinar a la temporada de parto, cuando yo encasto en una época que es distinta, los partos se van a producir en un momento en que no hay disponibilidad de forraje. Entonces, por ejemplo, si yo encasto en abril, mayo, ¿no es cierto? Lo más probable es que los partos se van a producir hacia final de año, es decir, en la época de verano. Y la curva aquí es muy baja, la disponibilidad de forraje baja, y por lo tanto, el productor, ¿qué es lo que va a tener que hacer para alimentar a esos terneros? Es comprar insumos suplementarios. Comprar avena, ¿no es cierto? O usar la avena que tiene, comprar, ¿no es cierto?, guano o lo que esté usando. Eso va a afectar la rentabilidad del sistema. Si yo hago, ¿no es cierto?, temporada de encaste muy cerca del invierno, probablemente eso también va a determinar que los animales nazcan, ¿no es cierto?, en el otoño, también la disponibilidad de forraje es baja. ¿Ya se entiende esa idea? Y probablemente la van a escuchar en este curso, no sé si lo han visto antes, pero la van a escuchar de eso. Entonces, el sistema va funcionando, las actividades que yo hago en un año van a determinar las actividades que ocurren en el año siguiente. La temporada, los partos, ¿no es cierto?, principalmente el encaste, partamos por el encaste. El encaste, la idea es que se produzca más o menos octubre, noviembre, ¿ya? Para que los nacimientos se produzcan, ¿no es cierto?, en julio, agosto. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cómo hago entonces para encastar? ¿Cómo hago para lograr encastar a un 90% de las vacas dentro de 2 o 3 meses? Ese es el desafío que tiene el productor. ¿Cómo logro encastar a las vacas en 90 días? Al 90% de las vacas en 90 días. ¿Cuáles son los problemas que tiene el productor? Vacas recién paridas, que tienen menos de 60 días y que entran en la temporada de encaste y todavía están recién paridas. ¿Cómo resolvemos eso? Por ejemplo, una vaca que todavía está con el útero grande, involucionando, si yo la insemino va a quedar preñada, ¿no? No va a quedar preñada. ¿Qué hago? Es un tema nada más que de manejo. Lo que tengo que hacer es que esa vaca tiene que parir antes, 60 días antes de entrar a la temporada. ¿Ok? 60 días para que a los 60 días ya esté lista para el encaste dentro de la temporada. ¿Ok? Es un tema de manejo. Si el toro está todo el tiempo con las vacas y las está preñando todo el tiempo,
la vaca, ¿no es cierto?, pare, a los 60 días la preña el toro, y así sucesivamente, vamos a tener un desorden. Entonces el manejo del toro es importante. Puedo poner al toro, puedo sacar al toro. ¿Ya? A veces el toro es complicado manejar, lo voy a poner en el corral, está, ¿no es cierto?, a 100 metros, y ¿qué es lo que hace el toro cuando las vacas están en el cerro? Se va a desarrollar arriba del cerco y se va a montar las vacas. Entonces el manejo del toro es importante y tiene que ser adecuado, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos también incorporar inseminación, porque podemos sincronizar a las vacas, las dejamos listas para la inseminación, viene el toro y se nos adelante. Ok, entonces esto es más o menos lo que ocurre, digamos, las actividades que están ocurriendo entre medio del parto y del encaste hasta la lactancia. Profe, Dígame. profe, quería hacer una consulta porque usted dijo que una medida de manejo era encastar a las vaquillas 60 días antes, pero el otro profe nos dijo que con 2 semanas antes estaba bien, entonces, ¿con cuál dato nos tenemos que quedar? Ya, lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas. Aquí, en este gráfico, si se fijan en esta tabla, el encaste de las vaquillas es antes que el encaste de las vacas. ¿Ya? Es más o menos 15 días antes. ¿Por qué se encastan las vaquillas antes? Porque esas vaquillas que son, ¿no es cierto?, vacas que están siendo encastadas por primera vez, cuando se produzca el parto de esas vacas, se van a demorar un poco más en poder volver a ser encastadas, porque son vacas que están creciendo, que están todavía en desarrollo. Entonces la idea es que estas vaquillas que son encastadas antes, al siguiente encaste, puedan, como se van a demorar 15 días más en volver a quedar preñadas, puedan entonces equiparar ese tiempo que se demoran más para poder estar a tiempo para el siguiente encaste. Entonces, yo examino 15 días antes las vaquillas porque sé que ellas se van a demorar más tiempo en recuperar condición corporal, en recuperar su fisiología para volver a ser encastadas y quepan dentro nuevamente de la siguiente temporada de encaste. Si yo encasto las vaquillas al mismo tiempo que las vacas, estas vaquillas se van probablemente a demorar 15 días más y pueden que salgan de la temporada de encaste siguiente. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Estas vaquillas están en crecimiento, por lo tanto, su lactancia, ¿no es cierto?, y su parto, para hacer que se demoren 15 días más, digamos, para la siguiente temporada. Entonces, de esta manera yo hago que estas vaquillas, que las encasto 15 días antes, siempre vayan a entrar, ¿no es cierto?, dentro de la temporada siguiente en el tiempo correcto. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, que me había confundido donde mencionó lo de los 60 días. Claro, y los 60 días no es la relación entre vaquilla y vaca, sino que es más o menos el tiempo de posparto. ¿En qué momento posparto las vacas debiesen ser inseminadas? ¿Ya? En las vacas Gracias. ok, hablamos de 65 días, que es el tiempo de espera voluntario para inseminar. En vaca de carne no existe eso, pero la vaca de carne está con un ternero al pie y de todas maneras va a necesitar unos 60 días para poder volver a ser inseminada. ¿Cuáles son más o menos las metas a las que apuntan los sistemas de producción de crianza en Chile? Un intervalo entre el parto de 12 meses. La vaca tiene que entregar un parto al año. ¿Esto se puede conseguir en carne? Sí, sí se puede conseguir en carne. ¿Se puede conseguir en leche? Es difícil, probablemente no. ¿Ya? Solamente vamos a estar hablando de leche de 14, 15 meses, pero en carne sí se puede. Periodo de encaste, que es la temporada de encaste, dijimos que podía ser 2 meses, 3 meses. ¿Ya? La idea en los productores, digamos, más ordenado y una idea, digamos, más, un objetivo, podríamos decir, un poquito más ambicioso, es que sea 60 días, 2 meses. 60 días estamos hablando de 3 ciclos estrales. Las vacas van a mostrar 3 ciclos estrales durante esa temporada de encaste, por lo tanto vamos a tener 3 posibilidades de dejarlas preñar.
¿Ya? Una tasa de preñez de un 95%. Los productores que yo veo ahí en Melipilla andan cerca del 90-95%. Una temporada hace algunos años que fue bastante buena en cuanto a forraje, con un productor alcanzamos el 100% de tasa de preñez. Pero normalmente no ocurre porque hay un 5% o 10% de animales que no van a quedar gestantes por distintas razones. Muchos de ellos porque vienen rezagados de temporadas anteriores, por lo tanto llegan a la temporada de encaste como vaca, digamos, recién parida, con poco tiempo de parida, por lo tanto no van a quedar preñadas, o algunos de ellos llegan a la temporada de encaste vacas preñadas. Entonces, una cosa importante sería tratar de, dentro de la temporada de encaste, de 60 días, tratar de dejar la mayor cantidad de animales preñados dentro de los primeros 40 días. Eso también aprieta todavía más, homogeniza todavía más el rebaño, hace que los manejos sean más simples, porque estoy concentrando los manejos, ¿ya? Estoy concentrando, digamos, los partos, y de esa manera homogenizo el lote de terneros, los hago todos más o menos parecidos. ¿Ya? Eso es bueno para la venta, tener lotes homogéneos. Si yo vendo 60 terneros que sean más o menos parecidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de que los terneros sean más o menos parecidos? ¿Hay alguna ventaja de eso? Por ejemplo, el que va a comprar esos terneros va a ser el de la recría. ¿Le es importante que sean más o menos parecidos? Bueno, haga lo mismo, que sean unos grandes chicos. Mientras más homogéneo el grupo es mejor para poder después pasarlo a la engorda como con el mismo peso y todo. Exactamente. Y después yo los puedo sacar, ¿no es cierto?, a la edad de sacrificio todos juntos. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Abaratar costos de mano de obra, de transporte, ¿ya?, de alimentación. Pensemos en una idea también, los sistemas intensivos de crianza de cerdo. Los animales, grandes volúmenes de animales se mueven todos juntos al mismo tiempo en las etapas productivas, del parto a la lactancia, al destete, nuevamente al encaste, van moviéndose juntos. Entonces, concentrar dentro de los 40 días idealmente, y una tasa de reemplazo. Estos son los animales que no quedan preñados. ¿Qué es lo que hago con los animales que no quedan preñados en la temporada? Típica pregunta del productor: ¿qué hago con las? Realmente el pequeño productor conoce muy bien a las vacas y les tiene cariño. Una vaca que queda preñada una temporada no la va a eliminar, la va a dejar a la siguiente temporada. ¿Ya? Eso es bueno, es decisión del productor. Si lo miramos desde el punto de vista de rentabilidad, no es bueno. Ahora, el productor puede decir: aquí tengo buena genética, una buena vaca, me ha dado muchos partos, la voy a dejar. Ok, haga una lista de priorización y priorice cuáles son los animales que tiene que descartar. Todas las temporadas va a tener que descartar algunos animales. Probablemente va primero a descartar a los animales enfermos, a los animales viejos, a los animales que llevan 2 temporadas sin dar parto, ¿ya? Y eventualmente va a tener que llegar a un porcentaje que anda entre el 15 y 20%. ¿Ya? Eso me va a permitir también que, nuevamente, los animales sean encastados dentro de la temporada de encaste, porque si yo dejo una vaca que no se preñó, es posible que se preñe en cualquier momento del año, si es que el toro anda cerca. Entonces me va a desordenar el sistema. ¿Cuáles son algunos de los problemas que tenemos? Estos son comentarios que salen de un libro que publicó la Fundación Chile hace varios años y que hace un análisis del manejo productivo de los bovinos de carne en Chile. ¿Ya? Y hace algunas observaciones sobre los problemas que había en la nación. Un problema es el bajo porcentaje de aparición al destete. Ya significa que de la cantidad de vacas que yo tengo, pocas están quedando preñadas, pocas están pariendo y están generando terneros destetados. ¿Por qué se produce esto?
Esto ya no se produce tanto, ¿ah? Pero originalmente el problema era que teníamos animales que estaban desfasados de las temporadas del caste, tenemos animales muy viejos, tenemos un sistema de encaste inadecuado, ¿ya? Animales enfermos, puede haber varias razones. Yo diría que una muy importante es el anestro nutricional, animales que llegan a la temporada de encaste en una condición corporal muy baja. ¿Ya? Muerte embrionaria y fetal. Salen dos aquí sin la interrogación. No sabemos, no hay datos en Chile sobre muerte embrionaria y fetal, por lo tanto no sabemos. ¿Ya? En otros países se sabe que debe haber más o menos entre un 10 y un 20% de muerte embrionaria. Yo diría que en Chile hay mucho menos que eso, pero no sabemos, no hay datos. ¿Ya? Entonces, el anestro nutricional es muy importante, porque la vaca, ustedes saben, la vaca se va a producir el encaste, si la vaca queda preñada, ¿no es cierto? Esa vaca va a mantener su condición corporal durante el primer tercio y el segundo tercio de gestación, pero en el tercer tercio de gestación va a empezar a perder condición corporal, porque el feto empieza a crecer, ya de forma importante se produce el crecimiento exponencial del feto, empieza a perder condición corporal, después viene el parto, la vaca, ¿no es cierto?, baja su consumo voluntario de materia seca, viene, no diría un balance energético negativo tan marcado como en las vacas de leche, pero de todas maneras la vaca pierde mucha condición corporal desde el parto en los primeros 60 días de la lactancia. ¿Ya? Y el parto se va a producir a finales vamos a ir un poquito antes. El último tercio de gestación, estamos hablando del invierno. Último tercio de gestación. Grandes requerimientos nutricionales de la vaca se producen en la época del invierno, cuando hay poca disponibilidad de forraje. Por lo tanto, es bien importante suplementar, ¿ya?, forraje suplementario en esta época. Los productores tienen que meter aquí avena, ¿no es cierto?, fardo, o lo que tengan disponible, pero no lo hacen muchas veces. Consideran que la vaca ya está preñada, entonces ya no hay nada más que hacer porque ya la vaca ya está preñada. Pero esta época es bien importante suplementar en invierno. Esa vaca llega al último tercio, viene el parto, finales del invierno, y su condición corporal va decayendo. ¿Verdad? Aquí sale 2,5 puntos, va decayendo, pero es muy importante que esa vaca desde el parto hasta el momento del encaste recupere condición corporal lo antes posible. De manera que el animal cuando sea encastado no tenga menos de 2,5 condición corporal. Aquí dice 2, pero según los datos que nosotros tenemos, no menos de 2,5 puntos de condición corporal al momento del encaste. Esto va a determinar mucho el éxito que tengamos con la inseminación artificial, con la tasa de fertilidad. Llegamos con vacas flacas a la inseminación, al encaste, vamos a tener, no se van a preñar, esta vaca se va a demorar. Vamos a tener que esperar otro ciclo más para que recupere condición corporal, posiblemente otro ciclo más para que recupere más condición corporal y pueda quedar preñada. La nutrición y la reproducción están así, muy relacionadas entre sí. Si yo tengo vacas flacas, no van a quedar preñadas. Ya ustedes saben eso, en los cursos de obstetricia, de reproducción. ¿Ok? Entonces, una estrategia importante, suplementar en el invierno, de manera que la vaca para con una condición de 2,5 para arriba, al momento del encaste 2,5, idealmente no menos de 2. Y por lo tanto, lo que nosotros hagamos en el invierno, en el otoño y el invierno, va a condicionar lo que ocurra, digamos, en la época de primavera. Bueno, problemas de los productores a nivel nacional, tenemos temporadas de encaste muy largas, por distintas razones, ¿no es cierto? Porque las vacas están pariendo en cualquier época del año, por lo tanto, tenemos que esperar los 60 días, son encastadas en cualquier época del año. Tenemos mala condición corporal en algunas vacas, se demoran mucho en quedar preñadas,
tenemos el toro todo el año con las vacas, entonces las encasta inmediatamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la temporada de encaste que tenemos que tener? Ya dijimos la demanda de nutrientes, y complementar la demanda de nutrientes con la oferta de forraje, ¿ya? La curva de forraje con la demanda. ¿Hay efectos estacionales de fertilidad? Sí hay efectos estacionales, pero principalmente están determinados por la nutrición, por la alimentación. ¿Ya? El bovino no es una especie estacional que tenga un fotoperiodo marcado. Hay algún efecto de fotoperiodo, pero muy leve. Y la estacionalidad del mercado y la rentabilidad va a ser importante también. Hay efectos estacionales sobre el performance del ternero. Obviamente que el ternero que nace en época de invierno, o en época de, perdón, al principio de otoño, invierno, o el ternero que nace en la época de verano va a tener un crecimiento mucho más bajo que los terneros que nacen a finales del invierno. Entonces, sí, entonces la temporada de parto va a estar determinada por la temporada de encaste. Podemos sacar al toro fuera de la temporada de encaste, sí podemos hacerlo. Es complicado, algunos productores no lo quieren hacer, manejan el rebaño completo, ¿no es cierto? Y se olvidan del tema, pero se puede sacar al toro y de hecho también podemos reemplazarlo, lo cual es un buen manejo, ¿ya? Pero no vamos a eliminar al toro del manejo reproductivo de estos sistemas. Siempre el toro va a estar presente. ¿Ya? Lo vamos a sacar en alguna época del año, pero va a volver. La ventaja de este manejo estacional es que se complementa la oferta con la demanda de nutrientes. Podemos monitorear los encastes, los partos, porque están ocurriendo todos en una época relativamente breve. Tenemos lotes más uniformes a la venta, y decimos que eso es importante. Y también el toro no tiene que estar encastando todo el año. Entonces el toro se enfoca en encastar las vacas que no quedan preñadas en la época, digamos. Esta es una tabla que muestra una encuesta que se le hizo a algunos productores de la zona de la Araucanía. Le preguntaban cuánto dura su temporada de parto. Dijimos que el óptimo podría ser 3 meses, desde julio, agosto, septiembre. Y fíjense la respuesta de los productores. Esto es lo que demoraba las temporadas de parto de los productores. Algunos tenían temporada de parto todo el año, otros tenían partos en cualquier época del año. Este manejo es clave, digamos, para la eficiencia reproductiva y productiva de los sistemas de bovinos de carne. Lamentablemente no ha sido fácil para los productores incorporar este manejo por distintas razones, ¿ya? Pero es fundamental. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales se pueden producir desfases? Tenemos peso insuficiente al encaste, peso al encaste, 320 kilos. Si tenemos un ternero hembra, una ternera que nace, ¿no es cierto?, en la época correcta, puede ser, ¿no es cierto?, en la época finales de julio. ¿Cuándo tiene que ser encastada esa vaquilla? ¿A qué edad tiene que ser encastada la vaquilla? ¿Saben ustedes? ¿Desde los 6 meses se puede o no? No. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes están en una clase que hacemos de pubertad, reproducción, donde hablábamos de la pubertad fisiológica y de la madurez zootécnica. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cuándo es la pubertad en los bovinos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es la pubertad, no es cierto? Ya, la pubertad, ¿no es cierto?, es el proceso por el cual el individuo es capaz de reproducirse. ¿Ya? Entonces, la pubertad de los bovinos cerca del año, y con ciertas variaciones. Ahora, ¿una vaquilla puede ser encastada al año?
No, porque realmente no, porque esa vaquilla todavía tiene que crecer, alcanzar un peso, una reserva corporal que le permita llevar adelante el parto y sobre todo la lactancia. Eso es lo que se llama la madurez zootécnica. Idealmente en el encaste de la vaquilla hablamos de un peso que sea de 320 kilos. Esto más o menos alcanza los 15 meses. ¿Ya? Si yo tengo un rebaño donde el toro está todo el tiempo con las vacas, lo más probable es que esa vaquilla que llegue al año ya empiece a mostrar el primer celo, el segundo celo, el toro la va a encastar a los 12 meses. ¿Es bueno eso? No es bueno porque todavía no tiene el peso ideal de 320 kilos. Hacer una vaquilla que va a estar peñada muy joven y probablemente va a tener dificultades al parto y a la lactancia. Y se va a atrasar mucho para la siguiente temporada. ¿Ya? Por eso también se hace este manejo de encastar las vaquillas 15 días antes, que ya lo hablamos. La condición corporal al momento, ¿no es cierto?, del encaste y al momento del parto. Hay competencia entre las vacas y las vaquillas, sí hay competencia por la alimentación. ¿Qué puedo hacer? Separar. Este es un problema que a veces no tiene mucha solución. Separo y en los grupos que yo separo vuelve a haber competencia. Vuelvo a separar y en los grupos que separo vuelve a haber competencia. Pero por lo menos podría tratar a lo mejor de separar vacas y vaquillas. Problemas del parto en general. El manejo del parto, antiguamente había mucha distosia, muchos veterinarios que se dedicaban a atender distosia, ¿ya? Sobre todo en el sur. El veterinario que andaba, ¿no es cierto?, lo llamaban por teléfono, oiga, hay una vaca que está con distosia. En la zona de Coyhaique, en la Patagonia, en la región de los lagos. Ya era clásico el veterinario de vacas que sabía hacer buenas cesáreas. La cesárea en general es un tema que se puede prevenir. Se previene principalmente a través de dos formas. Una es peso al encaste adecuado, ya tratar de encastar a las vaquillas con el madurez zootécnica. Y primero eso. Segundo, seleccionar al toro adecuado. Y hoy día, a través del uso de inseminación artificial, podemos elegir a los toros que tengan facilidad de parto. Por lo tanto, podemos evitar la distosia y en general tiende a tendido a disminuir bastante en el tiempo. ¿Ya? La distosia es un problema porque puede generar la muerte de la vaca, la muerte del ternero o efectos posteriores, digamos, en la vaca. ¿Ya? Ok. Fallas reproductivas que pueden haber en el predio pueden ser infecciosas. En general, en predios de pequeños productores sabemos poco de las enfermedades, pero en general el productor mediano chico está tratando de declarar su predio libre de brucelosis, leucosis, tuberculosis. ¿Ya? ¿Cuál es la asesoría que tienen los productores en cuanto a la asesoría médico-veterinaria que tienen los pequeños productores? Si estamos hablando de un productor que tiene 7 vacas, ¿qué asesoría médico-veterinaria tiene ese productor? ¿Hay alguien aquí que le guste el desarrollo rural, el trabajo con los pequeños productores? ¿Nadie? ¿Trabajan con el INDA? Trabajan con el INDAP. Cuando son productores muy chicos, estamos hablando de 15, 20 vacas, generalmente ese productor no vive de eso solamente. Tiene una ferretería, tiene un almacén, tiene una camioneta, hace otras cosas. ¿Ya? Esa asesoría es principalmente a través de los PRODESAL. Los PRODESAL son municipales y entregan una asesoría por generalmente no es médico veterinario, pero es un técnico veterinario que lo asesora en temas, digamos, relativamente simples. ¿Ya? Algunos de estos PRODESAL podrían hacer a lo mejor evaluación sanitaria de los animales, ¿ya? Hacer tuberculina, medir, vacunar, digamos, desparasitar, etc. A nivel de los SAP, que son más grandes, productores que viven de la ganadería, sí tienen asesoría médico-veterinaria donde se hace vacunación y se hace detección de enfermedades y por lo tanto es mucho más, digamos, es posible, digamos,
hacer un manejo adecuado de la parte sanitaria. En predio de carne, en general, las enfermedades son menos frecuentes que en lechería. Sabemos que los productores vacunan, ¿ya? Pero hay muchas de estas enfermedades que pueden estar presentes y pueden tener un efecto, y sobre lo cual, digamos, no sabemos. En el caso de las enfermedades no infecciosas o de las fallas reproductivas asociadas a causas no infecciosas, yo diría que lo más importante es la nutricional. Hablamos de eso del anestro. Estrés por calor es un tema que se está presentando cada vez más, sobre todo en animales que están en sistemas, digamos, confinamiento, en lechería sobre todo. Estrés por calor muy importante, no solamente en la zona central, la zona sur, en la época de verano. ¿Afecta el estrés por calor a las vacas de carne? También. Y por eso el manejo de la sombra es importante. Anestro, principalmente nutricional. Razón toro-vaca, es suficiente. Esto también es importante. ¿Cuántos toros tengo que tener en relación a las vacas? Yo tengo 50 vacas. ¿Cuántos toros tengo que tener? ¿Eso lo han visto? Lo van a ver más adelante. Una vaca... Que dos en condiciones generales. ¿Cómo? Dos en condiciones generales, quizás uno con algún toro con alta capacidad fértil. Está hablando de un toro cada 25 vacas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Eso es adecuado. Va a depender de la edad del toro. Estamos hablando de toros más jóvenes. Probablemente tengo que tener una proporción más alta. Pero si son animales, digamos, más maduros, puede ser una proporción más baja. 20 a 25 vacas por toro, dependiendo de la edad. Y muerte embrionaria sabemos poco. ¿Qué hora es? Ya. ¿Quieren hacer un break de 10 minutos? Ok, paramos 10 minutos y ahí seguimos.
Ok, entonces, en esta segunda parte vamos a hablar un poco más sobre agricultura familiar campesina y el trabajo que hemos hecho con productores. Un poco caracterizar qué es la agricultura familiar campesina en términos de ganadería, de crianza, de bovino. Es una actividad muy tradicional entre la agricultura familiar campesina y la ganadería, o la crianza de ganado, bovino sobre todo. Podemos diferenciar ahí, hay pequeños productores que viven un poco en base queríamos decir, a la subsistencia con su sistema, digamos, productivo, que tienen problemas de endeudamiento, que no tienen acceso a crédito, ¿ya? Que viven un poco en la informalidad. Pero también hay productores que son pequeños y que tienen sistemas bastante bien ordenados y bastante establecidos. ¿Ya? Por lo tanto, no son todos iguales, pero en general características comunes, bajos estándares tecnológicos, ¿ya? Poco uso de tecnología, por ejemplo, en términos de registros productivos, es muy difícil que los productores ya lleven registros, por ejemplo, de las actividades de manejo o de reproducción del ganado. Muchos, digamos, lidian con la subsistencia. Son sistemas relativamente informales. ¿Cuál es la importancia de la agricultura familiar campesina? Aquí tenemos datos del 97, porque no tengo datos más actuales, probablemente estos han cambiado, pero fíjense que en las encuestas que se hacían en ese censo, los bovinos pertenecían en un 43% a los pequeños productores a nivel nacional. Esto significa que casi la mitad de las vacas que hay en Chile pertenecen a los pequeños productores, ¿ya? Y el resto se reparte entre los medianos y los grandes, ¿ya? Entonces, la agricultura familiar campesina es importante en términos del impacto que tiene sobre la ganadería nacional. ¿De dónde proviene la agricultura familiar campesina? ¿De dónde provienen estos productores? ¿Y de dónde obtuvieron sus tierras? ¿Ya? Si ustedes leen la historia de la agricultura en Chile, probablemente van a escuchar sobre la reforma agraria. ¿Han escuchado sobre la reforma agraria? Sí. Entonces la reforma agraria, ¿no es cierto?, comienza en el gobierno de Alessandri, entre comillas, pero sobre todo en el gobierno de Frei e intensamente en el gobierno de Allende. ¿Ya? Y apuntaba principalmente a acabar con el latifundio, que era el sistema productivo que existía antiguamente, en el cual muy pocas personas eran dueños prácticamente de la totalidad de la tierra utilizable para la agricultura. Y en estos tiempos entonces se empieza a repartir la tierra y se le empiezan a entregar a los productores, a los trabajadores, digamos, agrícolas, y ellos podían optar a tener una cierta cantidad de tierra para su uso personal, para su producción. Esto tuvo modificaciones en el tiempo, ¿ya? Porque en alguna época se armaron las cooperativas agrícolas, ¿ya? Y con la dictadura se acaba la reforma agraria y se empieza a expropiar nuevamente estas tierras y muchas de ellas se les devuelven a los antiguos propietarios, u otras tierras se venden. Y cuando se venden esas tierras, algunos de los pequeños productores que ya tenían la tierra tienen la opción de comprarla, ¿ya? Y en ese momento el pequeño productor, muchos de ellos, sobre todo en la provincia de Melipilla, pasa a ser finalmente propietario de esa tierra, ¿ya? De los productores que yo asesoro principalmente en esa zona, la mayoría obtuvo la tierra de esa forma. Se la entregaron, se la quitaron y después la compraron, ¿ya? Con sus propios recursos a través de créditos principalmente. Entonces era una forma también de endeudar a estos productores con la banca, ¿ya? Pero finalmente pagaron esos créditos y fueron dueños de esta tierra. Este es un gráfico, un trabajo del año 87 muestra con mouse, digamos, la zona donde se enfocó la reforma agraria, ¿ya? Y fíjense que la zona central es la más marcada, en el extremo sur también, pero principalmente la zona
central y la zona metropolitana, que es donde comenzó la reforma agraria, y la provincia de Melipilla, intensamente, mucha reforma, mucha redistribución de tierra. Ahora, el pequeño productor en general, bueno, este es un análisis FODA, que se enfoca, digamos, en las fortalezas, oportunidades, debilidades de los pequeños productores. Podemos ver que dentro de los temas, digamos, críticos está la asociatividad, la rentabilidad del sistema, la forma de financiamiento y el aspecto tributario. ¿Ya? Como fortaleza puedo decir que el productor es la agricultura familiar derechamente, o sea, el productor que trabaja con su hijo o con su esposa y nadie más, o sea, la capacidad de contratar mano de obra es escasa, ¿ya? A pesar de que en el último tiempo se ha ido incorporando más mano de obra inmigrante, sobre todo a la agricultura, más que a la ganadería. Y hay un problema aquí con lo que se llama la transición, es decir, cómo el campo pasa a las siguientes generaciones. Como muchas veces los hijos ya no quieren dedicarse a este tema de la ganadería y por lo tanto el productor finalmente queda solo y probablemente el sistema se acaba. Eso pasa en todas partes del mundo. Originalmente, desde los años 90-2000, era un sistema que podía ser de leche o de carne. En la zona central se ha ido perdiendo la producción lechera en pequeña escala, que ya prácticamente se enfoca en carne. Pero originalmente podían ir cambiando de leche a carne o tener, digamos, los dos sistemas. Asociatividad muy poca. Es una área, un grupo de productores que es muy difícil de asociar. Hay alta desconfianza entre los productores. Por lo tanto, la opción de obtener financiamiento a través de crédito con la banca va a depender de cada productor. El INDAP ofrece algunos créditos para hacer pequeñas inversiones que puedan ser, digamos, útiles. Falta de capital de trabajo, ese es un problema crónico. Escasa capacidad de gestión, mucho paternalismo del INDAP, eso es cierto, permanentemente pensando en que el Estado los va a ayudar. Hay programas interesantes que tiene el INDAP con los pequeños productores. Está el programa de mejoramiento genético, hay programas de mejoramiento del suelo, hay programas de manejo forestal, quizás en la zona central, principalmente con el espino. Ya hay manejo, hay problemas también, se vieron en algunos años problemas de incendios graves en la zona central, por eso el manejo forestal era importante. Hay otro tipo de programas también que el INDAP le puede ofrecer a los productores. Desconocimiento e implementación de los registros de controles de ingresos, la contabilidad desordenada. ¿Cuáles son las oportunidades aquí? En un mercado abierto y receptivo, con una demanda creciente por los alimentos y los precios están cada vez mejores. Puede ser una cosa coyuntural por la pandemia, pero la verdad es que hoy día el productor que tiene terneros para vender está pagando una cantidad de plata que nunca se había visto. 2.500 pesos por kilo de novillo el año pasado es un precio muy bueno. Por lo tanto, hoy día, en general, podemos decir que es bastante rentable. Claro que los costos de los insumos también suben y los costos de la alimentación suben, pero en general el precio de venta es bastante bueno. El INDAP va a seguir siendo una entidad de apoyo. Si usted habla con los productores y les preguntan qué vienen del INDAP, cada cambio de gobierno significa vuelta atrás, vuelta de cero. Ya los programas algunos se mantienen, otros desaparecen. La asociatividad siempre es baja y hay algunos otros temas, digamos, que son menores. Si nosotros comparamos la capacidad productiva de los pequeños productores en Chile, y durante muchos años nos comparábamos mucho con Nueva Zelanda, y que tenemos un clima relativamente parecido, somos un país que en alguna medida la agricultura tiene importancia. En Nueva Zelanda es muy importante, la ganadería muy, muy relevante, el principal rubro, digamos, productivo del país. Pero si nosotros comparamos la capacidad productiva que nosotros tenemos, por ejemplo, cuál es la productividad de la pradera que tenemos en Chile,
hablábamos de 3 a 6 toneladas, yo creo que eso ya son datos antiguos. En Nueva Zelanda teníamos 10 a 15, si ya el manejo que se hace del pasto de la pradera es pobre, ya, por lo tanto la carga animal que podemos nosotros incorporar en la pradera es baja, comparativamente con lo que pueden hacer en Nueva Zelanda. Nosotros hemos hecho también muchos talleres los productores para tratar de incorporar algún tipo de tecnología, cercos eléctricos, sistema de almacenamiento de alimentos. En general el productor hace bastante heno, eso lo tiene incorporado, muy poco ensilaje, cercos eléctricos que son muy fáciles de usar y útiles, prácticamente no se utilizan. Y las razas que teníamos, yo diría, hace 15 años en la zona central eran estas. Mucho Hereford, mucho Clavel, alemán. Ya, cuando empezamos el programa de mejoramiento, esas son las vacas que veíamos en esa época, ¿cierto? Usted conoce las razas de carne, ¿no? La cara blanca Hereford, típico, todavía se ve bastante, sobre todo en las zonas más extremas. ¿Cuáles son las características que tiene esta vaca? Es muy rústica, muy aguantadora, del clima, de geografía, como la que hay en la montaña en Chile. ¿Ya? Funciona muy bien, pero cuando queremos intensificar el sistema y mejorar la fertilidad y a lo mejor la calidad de la carne, no funciona muy bien. No tiene una fertilidad tan alta, es un animal que tiende a engordar, infiltra muy poco el músculo con grasa. ¿Ya? Y en el caso del clavel, que le decían el overo, el clavel alemán, vacas bien grandes, así, bien esqueléticas, le gustaban mucho los productores, las llevaban a la feria y pagaban bien, muy difíciles de engordar, son animales muy grandes, parecen vacas Holstein, y estas vacas han ido desapareciendo en el tiempo por animales Angus, ¿ya? Que tienen mejor fertilidad, mejor ganancia de peso, son animales más dóciles, más fáciles de mantener, etc. Ya hablamos de la temporada del caste, problema de la temporada del caste, y las razas, ¿no es cierto?, que se han ido incorporando. En el último tiempo, algunos productores han ido incorporando también cimental. En animales son grandes, pero en general tienen buen peso, crecimiento, y también son animales bien dóciles. Se pagan bastante bien. Estas son las razas que se veían antes. Y ya, ahora en esta parte les voy a hablar un poco sobre el programa que teníamos con INDAP en la zona, en la provincia de la región metropolitana. Este está encargado de la región metropolitana, entonces íbamos a Melipilla, Curacaví, incluso estuvimos inseminando vacas en Colina. Ya hay productores todavía que tienen ganadería allá. Había una lechería hasta hace poco, productores pequeños, muy informales, de los cuales algunos incluso hacen veranadas, mandan los animales a la cordillera. Este programa, que actualmente funciona desde la sexta hacia el sur, apunta al mejoramiento genético de los rebaños, de la pequeña agricultura familiar campesina. Se basa en establecer postas de inseminación. Les dicen postas, pero en el fondo es un productor, un inseminador que tiene todo el material para poder inseminar y que va a ir a los campos a inseminar las vacas. Ya en eso consiste la posta de inseminación. Este productor trabaja con los productores, perdón, este inseminador trabaja con los productores de INDAP y por lo tanto se realiza el mejoramiento genético. También apunta a ordenar, establecer registros de los productores, mejorar el manejo reproductivo, controlar enfermedades y también aumentar la producción. Entonces, este programa funcionaba en los meses de octubre y noviembre, se hacían las sincronizaciones, septiembre, octubre y noviembre, sincronización e inseminación. Diciembre y enero se hacía diagnóstico de gestación, y en los meses de invierno, otoño, hacíamos talleres, charlas, capacitación. Hicimos algunos talleres. El doctor Duchens hizo un taller, manejo de indicadores reproductivos. El doctor Mayo hizo un taller. Varios profes de acá hicieron taller. El doctor
También estábamos con el profesor Horacio López, que es agrónomo y que asesora en el tema de la pradera. Y evaluación de los terneros, que lo que hacíamos principalmente era medir los pesos al parto y los pesos al destete. ¿Ya? ¿Cómo medíamos los pesos? Nosotros le decíamos, productor, te tiene que pesar a los terneros para saber cuánto es la ganancia que tienen de peso entre el parto y el destete. El productor decía, pero ¿cómo lo peso? No tengo romano. Entonces, no tiene una balanza de esas que se usa que uno usa en el baño para pesar. Sí tengo una, pero cuando me subo con el ternero, llega al máximo y ya no sé cuánto es lo que pesa el ternero. Obvio, porque la balanza llega a 100 kilos y el productor a lo mejor pesa 80 kilos. ¿Cómo pesamos los terneros? Un sistema simple, que sea práctico. ¿Saben ustedes? ¿Lo han visto alguna vez? Sistema de pesaje simple. ¿Ah? Hay una wincha que sirve La wincha, exactamente. Hay unas winchas que miden el perímetro torácico y a través del perímetro torácico, por un lado de la wincha dice los centímetros del perímetro y por el otro tiene la correlación con el peso. Inmediatamente me dicen más o menos, tiene un porcentaje de error, pero es súper simple. Saco el ternero, le mido al tórax, a nivel más o menos del codo, ya le doy la vuelta y es el peso del ternero al parto. ¿Por qué es importante eso? Porque primero yo puedo saber, si yo estoy seleccionando toros para facilidad de parto, más o menos puedo saber cuánto, digamos, si son terneros pequeños. Y después es muy importante la ganancia de peso que tiene hasta el destete. ¿Ya? Lo que hablábamos al principio. La rentabilidad del sistema debe depender de la ganancia de peso y de la reproducción. ¿Cuántos terneros tengo y cuánto pesan los terneros? ¿Ya? Entonces, nosotros fuimos gradualmente incorporando un sistema de diseminación a tiempo fijo. Originalmente, cuando llegamos al campo de Melipilla, anteriormente a la Universidad de Chile, estaba asesorando a la Universidad Austral. Yo les comentaba que a través del Centro de Inseminación Artificial mandaban dosis de semen a la región metropolitana y les habían recomendado a algunos de ellos vender los toros. ¿Ya? Había sido bien catastrófico. Además, el problema que tenían era que hacían sincronización con detección de celo. Entonces, le decían al productor, usted tiene que mirar las vacas en la mañana y en la tarde, y todos los días, y si hay una vaca que está en celo, y la detectan en la mañana, le examinamos en la tarde. ¿Han escuchado eso? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y si la detectan en la tarde, le examinamos en la mañana siguiente. El productor no sabe examinar, entonces lo que hacía llamaba a la posta de inseminación, ¿cierto? Que era un inseminador que estaba como a 2 horas de distancia. Le decía, ¿sabe que ya la detecté en la mañana? ¿Puede venir en la tarde? Ya, sigo el material en la camioneta, llegaba e inseminaba la vaca. Muchas veces tarde. Y el viaje, terrible viaje, ¿no es cierto?, para examinar una vaca. Finalmente la vaca queda preñada o no queda preñada. Ese es un problema, hizo fracasar, digamos, este sistema de las postas. Y nosotros la idea fue inseminar IATF, si no tenemos que detectar seno, sino que inseminamos a tiempo fijo. El inseminador no va a ir a inseminar una vaca, sino que va a inseminar 15, porque están todas sincronizadas a tiempo fijo. ¿Ya? Eso mejoró mucho la eficiencia del sistema de inseminación. Usábamos toros principalmente de la empresa ABS, no tengo ningún vínculo con ellos, pero ellos nos ayudaron, digamos, comprábamos dosis y usábamos tres toros de 3 precios distintos, uno muy caro, uno de mediano precio, estamos hablando de un toro de 20 lucas la dosis, de 10.000 pesos, y de 6.000 pesos en esa época, lo que ya debe costar un poco más. Este toro, por ejemplo, a poco al billón, es un toro que se vendió bastante. Y si nosotros miramos el catálogo, podemos ver algunos indicadores importantes. Dentro de ellos está el peso al parto. Si ustedes saben, ¿han visto catálogo? En el curso de biotecnología hacemos un práctico de catálogo. Si ustedes ven que el toro se escapa mucho de la media poblacional en términos de lesión de peso al parto, ¿no es cierto?, positiva,
general son toros que producen terneros muy grandes al parto, y por lo tanto van a tener dificultades de parto. Pero si el toro tiene más bien una desviación hacia abajo de la media poblacional, significa que los pesos son bajos, y eso puede ser productor, pero me va a salir terneros muy chicos, muy pequeños para la venta, me va a ganar poca plata. Pero si eso lo complementamos con un alto peso al destete, ¿ya? Terneros pequeños al parto, pero grandes al destete, significa que son terneros que crecen muy rápido, de una velocidad de crecimiento alta desde el parto al destete, y eso es más o menos lo que le interesa al productor. No tener dificultades de parto, pero vender un ternero pesado, por lo tanto que tenga rentabilidad en la venta. Y eso es lo que conseguíamos con este toro. Bastante bueno. Otros toros, este toro más pesado, lo dejamos para vacas más grandes, y era una dosis más cara. Entonces, en la medida que fuimos incorporando IATF, porque empezamos la temporada en encaste, y todas las vacas que tenía el productor las ecografiamos, las que no están preñadas y que tienen buena condición corporal, las inseminamos. ¿Ya? Eso significa que el productor dentro de los primeros 15 días de la temporada de encaste puede preñar a la mitad de las vacas que tiene disponible. 50% quedan preñadas. Eso significa que podemos concentrar todavía más la temporada de encaste dentro de los primeros días. El resto de la temporada se la vamos a dejar al toro, podemos inseminar de nuevo, pero los productores muchos no querían, se la dejamos para repaso con toro. ¿Ya? Y esto, por lo tanto, el toro va a tener 2 celos más para poder preñar vacas. Este sistema apunta al mejoramiento genético. No se olviden de eso, porque inseminación artificial es sinónimo de mejoramiento genético. ¿Ya? No es sinónimo de mejoramiento reproductivo, sino que lo que estamos apuntando acá es a mejorar la genética, incorporar una raza nueva, ¿ya? Que tenga mejores características productivas. Entonces, facilitamos, concentramos partos, concentramos encaste, homogenizamos el lote de ternero, generamos mejores vaquillas de reemplazo. Este es el protocolo que usamos. Es un protocolo que tiene la gracia que usa 3 arreos. ¿Qué significa 3 arreos? El productor le dice, mira, vamos a venir a pinchar 2 veces y la tercera vez vamos a ir a inseminar. ¿Ya? El productor va a mover a los animales 3 veces. Eso es adecuado. Si yo le digo al productor, sabe que mi protocolo tiene 10 inyecciones, el productor va a decir no. No va a estar arreando las vacas, después las voy a arrear el otro día, después el otro día. Eso, aunque parezca algo trivial, es importante la cantidad de veces que el productor no tiene trabajadores, tiene que mover a los animales. Este es un protocolo muy simple que comienza un día miércoles generalmente, vamos al campo con el ecógrafo, pasamos el ecógrafo por las vacas, ¿ya? Para descartar las preñadas, porque si yo empiezo el protocolo en una vaca preñada, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le pongo ciprenar de suato estrógeno en una vaca preñada, ¿qué va a pasar? A lo mejor no va a pasar nada. Si pongo un implante de progesterona en una vaca preñada, ¿qué va a pasar? Progesterona, no va a pasar nada. Pero el día 8 voy a ir de nuevo y le voy a poner ciprenar de estradiol. ¿Va a pasar algo? Probablemente no va a pasar nada. Puede ser que a lo mejor tenga un aborto, pero si le pongo la prostaglandina, ahí sí que va a abortar. ¿Ya? Entonces las vacas no pueden estar preñadas, idealmente condición corporal de 2,5 para arriba. Entonces la ecografiamos, la vaca no está preñada, le ponemos un pinchazo de suato y le ponemos un implante de progesterona. ¿Qué es lo que hace esto? Si la vaca está entre el día 5 y el día 15, es decir, relativamente en el diestro, esto va a generar una lutinización de los folículos, pero esos folículos no van a ovular porque tenemos la progesterona endógena y además le estamos poniendo un implante. Viene una onda folicular, más o menos unos 4 días después, ¿ya? Esa onda folicular se va a mantener porque yo tengo el implante de progesterona, no va a ovular. Va a seguir esos folículos creciendo. El miércoles de la semana siguiente
vamos y retiramos el implante, por lo tanto, baja la progesterona que le estamos poniendo, le vamos a poner una prostaglandina, por lo tanto vamos a romper el cuerpo lúteo que tiene, la progesterona va a empezar a bajar, y le voy a poner un ciprenato en el estradiol, que lo que va a hacer es inducir un pic de LH, y esa vaca más o menos va a estar ovulando, son 54 días, más o menos como a los 66 días, perdón, a las 66 horas después. ¿Ya? Va a crecer, esos folículos que venían del día 4 van a crecer, va a bajar la progesterona, le pongo el ciprenato y van a ovular más o menos a los 60 días. Por lo tanto, estadísticamente, esto está demostrado en muchos estudios, yo puedo inseminar a los 54 horas después de retirado el implante y los espermatozoides van a estar disponibles para el momento de la ovulación. ¿Por qué no hay 100% de tasa de preñez? Lo que me preguntáis tú, porque muchas de las vacas que estoy empezando el protocolo no están entre el día 5 y el día 15. Están entre el día 0 y el día 5 o entre el día 5 y el día 21. Esas vacas no van a responder al protocolo. ¿Ya? Y lo más probable es que no van a responder al ciprenato inicial, o lo más probable es que la progesterona va a caer antes, va a empezar a decaer antes. ¿Ya? La luteólisis va a ocurrir antes, y por lo tanto la ovulación va a ser antes, y por lo tanto cuando ya se viene, ya el ovocito ya se perdió. Entonces, esa es principalmente la razón por la cual no es 100%, y lo que podríamos hacer acá es incorporar una presincronización con prostaglandina, pero ya la cuestión ya se empieza a poner demasiado complicado, se encarece, el productor ya se empieza a cabrear con él. Profe, sí, alguien pregunta, ¿qué hacía la prostaglandina en el día 8? Ya, visita el cuerpo lúteo, analizar el cuerpo lúteo que viene del ciclo, ¿no es cierto?, de la vaca. Este es el cuerpo lúteo, digamos, en dos. Lisar el cuerpo, inducir luteólisis. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Esto es pura reproducción, uso de reproducción y biotecnología reproductiva. ¿Cuánto vale este protocolo? Eso es importante. Durante el programa esto estuvo subsidiado por el Estado. El INDAP pagaba por las hormonas. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? Más o menos vale como 15.000 pesos, pero eso es antes de la pandemia. Ahora debe costar un poco más, cerca de 20.000 pesos. 20.000 pesos por vaca sincronizada, más la dosis de semen, 25 a 30.000 pesos. Puede parecer mucho. Si yo tengo 100 vacas, si tengo 10 vacas son 300, y si tengo 100 vacas son 3 millones de pesos. Parece que es mucho, pero hay muchos datos que han mostrado que aumenta la cantidad de partos, la cantidad de terneros que nacen, ¿ya? Es más o menos un 5 o un 10%. O sea, si yo estoy pagando 2.500 pesos por kilo de novillo y estoy detectando con 200 kilos, ya estamos hablando de 500.000 pesos por ternero. O sea, con algunos terneros que venda pago por todo esto. O sea, es un costo que es relativamente marginal. El problema es que el pequeño productor no está disponible muchas veces para pagar esto. Ecografía, cuando hacemos ecografía, muchas veces es un servicio que el pequeño productor no puede pagar. Nosotros lo hacemos por la universidad, por extensión y por docencia. ¿Qué es lo que hacemos? Esto no está bien. No miren ese número. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? El mejor tiempo para hacer diagnóstico de gestación que nosotros encontramos es en el día 65 después de la inseminación. ¿Por qué 65? Porque en el día 65 ecografiamos las vacas que fueron inseminadas, todas las vacas del rebaño, ¿ya? Y las que tienen 65 días de gestación, que es un feto grande, más o menos como este, ¿ya? Son vacas que quedaron preñadas por la inseminación. ¿Ya? Y las que tienen 65 menos 21 son 40 las que tienen 40 días, tienen un feto más chico, son por monta, es decir, fueron al ciclo siguiente, al celo siguiente.
Es decir, no quedaron preñadas con la inseminación, sino que fue repaso de todo. ¿Se entiende eso, no? Ya. Y esa diferencia es solamente por el tamaño del feto. Y eso le sirve al productor, sí le sirve porque él sabe cuáles son las que son de mejoramiento genético y las que son de repaso. ¿Ok? Por lo tanto, una de las utilidades que tiene el ecógrafo, aparte de poder, cuando nosotros empezamos, hacemos el diagnóstico de gestación y sincronizamos, podemos evaluar los ovarios para saber si está ciclando, detectamos cuerpo lúteo, folículo, ¿ya? Entrega información muchas veces de patologías reproductivas, metritis y otros problemas también. Entonces, podemos diagnosticar mellizos también. Profe, en el caso de los mellizos se sacrifica uno. No, eso es equino. Aquí los mellizos en carne son bienvenidos. ¿Ya? Ojalá que tenga trillizos. En leche no, en leche mellizo es sinónimo de problema. La vaca va a tener problemas porque va a tener mayor probabilidad de retención de placenta, de problemas reproductivos y sobre todo metabólicos. En carne no, en carne mellizo es bueno porque tengo 2 individuos más para engordar. Y en el caso de los partos, ¿cómo se hace? Los partos son normalmente en sistemas intensivos, las vacas van y paren solas en algún lugar. El productor generalmente, pequeño productor, los campos no son muy grandes, la ve que está por ahí, la ayuda, no es como más asistido. Eso también es un beneficio de la temporada de parto acotada. El productor puede hacer esos manejos en un tiempo más acotado, no tener que estar todo el año mirando. Ya, les voy a mostrar algunos datos de unas memorias que hicimos con 2 estudiantes, con todo este programa. Estos son datos de tasa de preñez por temporada, con el sistema IATF que estamos usando. Y fíjense que en la primera temporada tuvimos un poco más del 60%, la segunda casi 50%, y en este global más o menos como 55%. Eso es más o menos lo que se consigue en términos de los IATF. ¿Cuándo es el mejor momento para inseminar después del parto? Yo le decía 60 días. ¿Ya? ¿Por qué 60 días? Porque la vaca pare, empieza a evolucionar el útero, a recuperar condición corporal, ¿no es cierto? Tiene al ternero al pie que está amamantando, y ese hace un efecto, trae el efecto de amamantamiento, ¿no es cierto? Un efecto que reduce la reproducción, disminuye la fertilidad. Por lo tanto, si nosotros vamos comparando tiempos de encaste, vemos que finalmente esto siempre pasa, va aumentando la fertilidad a medida que vamos avanzando en el posparto. Y nosotros pensamos que después de los 60 días es cuando se logran mejores tasas de preñez, eso está más o menos descrito. Y además, el EATF nos ayuda a estimular a la vaca para que llegue preñada. Las hormonas que estamos poniendo nos ayuda cuando tiene un ternero al pie. Ya después del día 60. Y estos son datos súper antiguos que muestran lo mismo. A medida que nosotros vamos avanzando el posparto, las tasas de preñez van subiendo. ¿Ya? Esto está súper descrito y tiene que ver con involución, recuperación de la condición corporal, del consumo de materia seca, etc. Comparamos condiciones corporales de las vacas. ¿Cuál es la mejor condición corporal para el encaste? Entonces el gráfico mostraba 2 puntos. De 2,5, de 2,75 para arriba, aumenta la tasa de preñez. Cuando tenemos condiciones muy bajas, las tasas de preñez bajan. Entonces, esto es bien importante. Yo diría que es uno de los factores más importantes, la condición corporal del encaste. Y a esto le hicimos un análisis de regresión logística, que es un análisis estadístico que permite hacer una predicción estadística. Entonces, las vacas que tienen condición corporal de 2 a 2,75 tienen 1, y las vacas que tienen de 3,4 tienen 3,5. Esto significa que tienen 2,5 veces mayor probabilidad de quedar preñada, 2,5 veces mayor probabilidad de quedar preñada que una vaca de condición 2, entre 2 y 2,75. Es un análisis estadístico
ya que entrega la probabilidad de que un evento ocurra. Cuando tenemos condición de 3 a 4, 2,5 veces. Ese dato es importante para el productor. Ya este gráfico está medio desordenado, pero fíjense las tasas de preñez entre los productores, pequeños productores que vimos allá en Melipilla. Algunos andan en torno al 15% o 20% y otros andan en torno al 90%. Una variación enorme que depende de un poco el reflejo de cómo de los resultados que tienen los productores. Este productor tiene poquitas vacas, probablemente tiene un campo muy pobre, un caballero que no le interesa mucho lo que está haciendo, a lo mejor tiene una edad más avanzada, ya menos capital, menos alimentación. Este productor, que casi 90%, tiene un campo mucho mejor, más ordenado, ya a lo mejor tiene menos edad, etc. Después hicimos una tesis también donde incorporamos SG con la atrofina coriónica equina al tiempo del retiro del dispositivo para mejorar la producción de progesterona. Les voy a mostrar algunos datos. Aquí tenemos las tasas de preñez, 70%, bastante buena, aquí bajó bastante, 45%, pero en torno al global, más o menos 50%, eso se mantiene. Profesor, la atrofina coriónica equina, ¿cuándo se tenía que poner cuántos días? Al momento en que yo saco el implante de progesterona, el día 8, entonces yo ponía ciclonato, prostaglandina y además ponía atrofina coriónica. Entonces la idea es que el folículo que está a punto de ovular crezca un poquito más todavía y por lo tanto produzca un cuerpo lúteo más grande y por lo tanto los niveles de progesterona se mantengan altos, sean más poderosos. Ya, aquí hicimos una comparación de la edad. En general, cuando las vacas son más viejas, tienden a bajar su fertilidad, sus tasas de preñez. Eso es normal. Una vaca de carne, más o menos, ¿hasta qué edad se puede utilizar? ¿Cuántos partos? 5. ¿Cuánto? ¿Qué edad? ¿Como 7 años? Sí, 7, 8 años ya empieza a decaer. Una vaca de leche, ¿cuántos partos? 3 partos. ¿Ya? La vaca de carne es más longeva. Aquí está, número de parto, de 1 a 2, vacas jóvenes, de cuarta tasa de preñez, de 3 a 8, vacas un poco más viejas, baja la fertilidad. Profe, disculpe, Dígame. ¿podría repetir cuántos partos él en la vaca de carne la había producido? Lo que habla más o menos los estudios es que después de los 8 años, la vaca de carne empieza a decaer su fertilidad. Eso más o menos debe ser unos 6 partos, ¿ya? Pero en pequeña agricultura podemos encontrar vacas de 13 años, ¿ya? Que son una abuela y todavía están entregando terneros. Porque son sistemas poco estresantes en general con los animales, sistemas extensivos, la longevidad es mayor. ¿Ya? Pero la vaca de carne más o menos hasta los 8 años y empieza como a disminuir la fertilidad. ¿Ok? Condición corporal de nuevo, menos de 2,5, más de 2,5, fíjense la diferencia. Estos datos no son estadísticamente distintos porque hay muy pocas vacas, pero de todas maneras muestran la tendencia que hay, la condición corporal del caso. Ya, les voy a mostrar algunas fotos, ya tienen su año ya estas fotos. Tenía más pelo yo. Aquí hicimos unos talleres estos de Lago General Carrera en Aysén, ¿ya? Puerto Tranquilo, no sé si conocen por ahí. Hicimos unos talleres de capacitación para productores. No, perdón. No, tenía otra foto. Pero les voy a mostrar algo de eso. Esto es de Melipilla. ¿Ya? Capacitación en Melipilla en invierno con los productores. Los talleres, acá estamos haciendo ecografía. Esto más o menos ya de hace algunos años, pero en la época del pasto había harto pasto, esto parece ya más zona del sur. Mucho pasto.
Esto más o menos la infraestructura que manejan los productores, talleres de capacitación, las mangas, a todos los productores los obligamos a tener mangas, porque eso es muy importante y fundamental. El productor con humano puede hacer una manga bastante buena. Este es el ecógrafo que teníamos antes, que lo robaron de acá de la facultad. Ahora tenemos uno mucho mejor. Estamos haciendo ecografía ahí. Ya, esta es el centro. Puerto Tranquilo, capacitaciones allá en esa zona. Estos son estudiantes de la Universidad Austral. Cuando yo trabajé en la Universidad Austral antes de trabajar acá como 3 años. Hice un proyecto de extensión allá porque hay mucha ganadería en esa zona. Hay gente de ganadería o de turismo, es como los dos rubros más importantes. Y también hacíamos examen andrológico. Esa parte no la hablé mucho, pero el examen del toro también es bien importante antes de la temporada. Hacer examen andrológico, para que los toros estén funcionando bien, estén preparados, digamos, para entrar. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ya, la gonadotrofina coronaria equina que estábamos usando el día 8 aumentó la tasa de mellizo. ¿Saben por qué? ¿Y se liberaba otro folículo? No se liberan los folículos, pero puede crecer otro folículo. Sí, eso es. Porque la SG tiene un efecto parecido a la CCH. Y por lo tanto se desarrollaba otro folículo y por lo tanto ovulaban 2 folículos y se producían, aumentaba la tasa de mellizo. Pero no son muchos animales, pero de todas maneras se observa mayor cantidad de mellizo en el predio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en la casa. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. En los sistemas extensivos también se segregan a las vacas que no quedan preñadas o se dejan ahí nomás junto con las otras. Esa es una decisión que tiene que tomar el productor. ¿Qué hace con las vacas que no quedan preñadas en la temporada? Normalmente uno podría pensar que el descarte del 10% de los animales es algo malo. ¿Por qué me estoy deshaciendo de estos animales? Pero si ese animal no queda gestante, no está preñado, el animal lo que está haciendo es generando pérdidas. Está comiendo, está recibiendo tratamiento, inseminación, etc. Y no está generando ningún producto. Entonces el productor debería pensar más o menos en descartar un 10% de animales. Para eso tiene que hacer una lista y priorizar. ¿Cuáles son los animales que voy a descartar? Generalmente los animales que están, ya les he comentado, animales que están a lo mejor enfermos, cojos, que tienen alguna mastitis, que han tenido un problema reproductivo, animales muy viejos, vacas de más de 13 años, ¿ya? Y las vacas que no quedaron preñadas, esa es la decisión del productor. Si una vaca joven, que a lo mejor viene de 3 partos y uno que no quedó gestante, a lo mejor la puede dejar. Pero vacas que ya vienen la segunda temporada sin gestación, deberían ser eliminados. ¿Ya? Eso aplica para todos los sistemas y va a depender de las decisiones del productor. Algunos que son mucho más estrictos y en general los pequeños son más relajados con eso. ¿Cómo voy a eliminar a la vaca Berta si la vaca Berta nació el mismo día que nació mi hijo? No, no puede ser. Tener como de la familia, como me manden a la abuelita a la feria, ¿no? ¿Ya? Son cosas que tienen que ver con la forma de ser de la gente. Ya, gracias, Bueno, profe. no sé si hay alguna otra pregunta, si no, gracias por la atención y nos estamos viendo. ¿Alguien que tiene quiz ahora, no es cierto? No cancelaron, no ya no. ¿Ah? Se canceló. ¿Se canceló? Sí, el concurso está funcionando mal. Ah, ya. Saca
cayó. Ya. Se cayó. Bueno, dice, ustedes todavía están.